Muy buenas noches, saludo cordial para todos los televidentes de Su Caso en Casa. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de servicio. Mucha gente nos escribe, nos dice que les gusta mucho el programa porque el programa es ¿qué? Llevar a los expertos, a los abogados a conversar con ustedes. Aquí no se trata de traer a los técnicos jurídicos para que hablen en lenguaje rebuscado y demuestren que tienen muchos conocimientos y se vuelva una situación muy técnica. No, la idea es conversar, resolver las inquietudes de manera tranquila, en un lenguaje sencillo. Esa es la intención que tenemos siempre aquí en Su Caso en Casa. Ya saben que pueden ver nuestros programas en el canal de YouTube Teleantioquia Su Caso en Casa. Vean los programas, síganos en las redes sociales de Teleantioquia, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Síganos en las redes y a los videos compártalos y pongan me gusta, que eso nos ayuda muchísimo para fortalecer nuestras redes sociales. El tema de hoy nos toca con el bolsillo. Nos toca con el bolsillo y está relacionado cuando le debemos a más de 2 acreedores. ¿Qué hacer cuando tenemos muchas deudas? ¿Qué podemos hacer? Porque a veces no tenemos el recurso y estamos buscando las salidas para eso. Por eso hoy vamos a hablar de la insolvencia económica. Y para hablar de este tema estamos con la doctora Beatriz Arango Nieto, experta en todos estos temas de insolvencia económica, quien ha tenido éxito en el proceso que se ha adelantado frente a esta situación. En algunas ocasiones hemos hablado del tema, pero mucha gente tiene dudas y nos piden, por favor, vuelvan a hablar de la insolvencia económica. Muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acompañándolos nuevamente y estoy presta a resolver todas las dudas que tengan para esta noche. Bueno, a propósito, pues las líneas telefónicas van a estar en pantalla para que se comuniquen con nosotros y formulen las preguntas, porque aquí pues la doctora Beatriz va a ayudarnos con las respuestas. Empecemos diciendo qué es la insolvencia económica. Claro que sí. El proceso de insolvencia económica abarca o busca que aquellos deudores que no tienen en este momento una situación económica solvente para pagar sus acreencias puedan ponerse al día en una situación mucho más cómoda económicamente para ellos. Es decir, aquella persona que tenga mínimo 2 deudas, que no haya pagado, que esté en mora por lo menos 90 días, es decir, 3 meses, o que ella tenga en su contra procesos jurídicos, y significa demandas judiciales, esa persona puede acudir a este proceso. ¿Qué se busca en este proceso? Se busca encontrar una manera diferente a la que dan las entidades financieras para poder pagar esas deudas. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora yo voy a tener mis ingresos, mis gastos y el dinero que me queda, con ese dinero voy a poder pagarle a mis acreedores en unas cuotas módicas y fáciles para mí en un plazo máximo de 5 años. Decidimos ir a las calles y hablar con los ciudadanos y preguntarles si conocen qué es la insolvencia económica y cómo se adelanta un proceso de insolvencia económica. Esto nos respondieron los ciudadanos cuando los consultamos sobre este tema. No, yo no lo sabía. En este momento no la conozco. Bueno, ahí se dan cuenta ustedes, los televidentes consultados o los ciudadanos consultados, no saben qué es la insolvencia económica, qué normas hay y qué se puede hacer. Empecemos por contarles a nuestros televidentes cuál es el proceso para cuando uno esté insolvente, pues lograr que se pueda dirimir un poco el conflicto. Claro que sí. Entonces, es evidente, como dicen pues los ciudadanos, que no tienen los recursos económicos para pagar la deuda. En ese caso, ¿qué hacen? Se diligencia una solicitud que se hace directamente a las entidades avaladas por el Estado. Esa solicitud que debe contener toda la información financiera de ese deudor. Y esa información financiera debe ir con todos los soportes. ¿Soportes a cuándo? Al mes anterior, es decir, al último 30 del mes anterior. Con esa información sabemos cuál es la deuda total de ese deudor. Con esa deuda total se entra a negociar con los acreedores. ¿Qué se va a negociar? Se va a negociar los intereses, buscando lógicamente que los condonen, y el capital. Entre más castigada esté la cartera, pues va a ser mejor la negociación. ¿Por qué? Porque vamos a lograr que se rebaje capital. Cuando la cartera no está muy castigada, es decir, cuando no tiene mucha mora, pues las entidades financieras son más reacias a esa condonación de capital. Pero cuando está muy viejita, de muchos meses, de muchos años, por lo general el banco, ¿qué hace? Intenta recuperar parte de esa cartera y entonces logramos esos acuerdos. ¿Cómo se hace el acuerdo? Presentada la solicitud, el conciliador en insolvencia lo que hace es que
acepta, estudia. Una vez la solicitud cumple con todos los requisitos de ley, notifica a los acreedores, a los jueces en caso de que haya un proceso judicial, a las centrales de riesgos y se cita la primera audiencia, que esa audiencia es de negociación de deudas. Vamos con Héctor desde Niquía. Muy buenas noches. Buenas noches. Para hacerle una preguntita a la doctora. Claro que sí, por supuesto. Yo estoy en estos momentos en mora en 4 entidades. Tuve una restricción por enfermedad y por ese motivo me atrasé. Ya estoy en cobro jurídico. Uno de ellos de 2.500.000 y ya estoy debiendo 5, o sea, prácticamente la totalidad de la deuda. Correcto. A ver qué debo hacer o qué me dice la doctora. Muchas gracias. Cuando, como el televidente ya está en cobro jurídico o prejurídico, ¿se puede adelantar el proceso de insolvencia? Por supuesto. Hay que aclararle al televidente y lo primero es que no puede ser comerciante. ¿Qué significa eso? Que no pueda realizar actividades de comercio ni estar registrado en Cámara de Comercio como comerciante. Con esa situación económica que él ya tiene, por lo que nos acaba de expresar, la respuesta es sí. Puede someterse al proceso de insolvencia económica. ¿Por qué? Porque ya tiene los requisitos. Dice que tiene 4 deudas y adicional a eso me está diciendo que está en mora de ellas por una situación personal Claro, que se le una de presentó, salud. que nadie está exento de eso. Claro. Y además ya tiene procesos de cobro jurídico o prejurídico, o sea que ya tiene por lo menos los 90 días de mora, porque las entidades no hacen estos cobros prejurídicos o jurídicos, sobre todo jurídicos, si no están los 3 meses de mora. Vamos con Oliva desde la ciudad de Cali. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Miren, yo voy a hacer una pregunta, no sé si da con insolvencia económica. A ver, resulta que mi madre falleció hace 4 meses. Ella quedó con una deuda de predial como de 30 millones de pesos. No sé, nos han dicho que de pronto al morir ella muere la deuda, no creo, pero entonces mis hermanas se tienen que hacer cargo de eso. Mis hermanas en este momento están, pero re mal, porque pues se están trabajando, pero las entradas que tienen son muy pocas y tienen muchos gastos. Entonces yo quisiera saber qué se puede hacer allí para, pues si es verdad que se quemó la deuda o cómo vamos a negociar con el municipio. Oliva desde Cali, muchas gracias por su pregunta. ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la obligación va a quedar sobre el inmueble. ¿Qué significa? Que al momento de hacer la sucesión de la señora que falleció, del proceso, va a entrar el inmueble al proceso de sucesión, a la masa herencial. Y al entrar el activo, en ese caso también entraría el pasivo. ¿Qué quiere decir? Impuestos, deudas. Entrarían los impuestos y las deudas, no las deudas de la señora que falleció, Sino porque si las tiene con entidades bancarias, esos tiene seguro, Claro. entonces hasta ahí llegarían. Pero la del inmueble, para poder hacer el trámite de sucesión, para poder adjudicar ese inmueble a los herederos, es necesario ponerse al día con el tema de predial. Es fundamental. Yo invito a doña Oliva, porque recientemente estuvimos hablando aquí con el doctor Wilmar Campo, quien hablaba desde el ámbito tributario que impuestos se liquidaban en las sucesiones. Ese programa debe estar en el canal de YouTube de Teleantioquia. Teleantioquia, su caso en casa, busque ese tema de los temas tributarios en sucesiones y ahí de pronto también puede aclarar un poco, porque hay un dato importante. Por ejemplo, el televidente que nos llama ahora decía que le debía a 4 entidades distintas. Si yo tengo la deuda la misma. Pero con el mismo acreedor, ¿qué pasa ahí con la insolvencia? Es indispensable que la deuda se tenga por lo menos con 2 personas o entidades diferentes. ¿Por qué? Porque el proceso de insolvencia es un proceso donde en audiencia va a haber una votación. Quiere decir que los acreedores van a votar si aceptan o no aceptan el acuerdo que el deudor está proponiendo. Si hay un único deudor, así sean 4 productos distintos, un crédito, una hipoteca, 2 tarjetas de crédito con la misma entidad financiera, no hay pluralidad de acreedores. Al no existir pluralidad de acreedores, aunque yo tenga más de 2 deudas, como son con único acreedor, no se puede llevar el proceso. Pero yo siempre le digo a las personas, es que a la gente se le olvida muchas deudas que tiene. Cada que alguien me dice, es que tengo un vehículo, yo siempre le pregunto, ¿tiene fotomultas? ¿Tiene comparendos? Sí, son cosas ¿Ha distintas. pagado semaforización? La gente nunca se acuerda de esas deudas que tiene. Obligaciones derivadas del ahí mismo le vehículo. aparecen
las obligaciones nuevas y ahí cumple con el tema de varios acreedores. Mejor dicho, es bueno revisar la historia Sí. de cada usuario, de cada persona que sienta que pueda utilizar la insolvencia como un Sí, proceso. por eso es que la asesoría se le da a cada persona, porque la situación, aunque la norma es la misma, la situación particular de cada ciudadano es diferente. Bueno, seguimos con más llamadas. Doña Amparo, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, gracias por llamarnos. Su pregunta. Mire, quiero preguntarle a la doctora si en ese proceso le compran a uno todas las carteras que uno tiene en mora, pero ellos le pagan a las entidades y ya después con lo que uno les paga a ustedes, ya va uno solventando las deudas. Doña Amparo, muchas gracias. Porque Así. pues yo no sé, porque yo estuve averiguando y me dijeron, si yo tengo 1.500.000 para dar mensuales, eso se lo reparten a todos los deudores, Acreedores. a Perfecto. todos los deudores. Pues yo creo a mi justo condición de que una persona con una deuda que tenga que pagar uno 400.000, 500.000 vaya a aceptar 150.000 mensuales. A ver Claro. qué puedo hacer en ese caso. Es que Muchas gracias. Gracias Buenas noches. a doña Amparo. Precisamente ahí es donde están los beneficios de la ley de insolvencia, que es tratar de llegar a una conciliación y obviamente pues a quienes les deben prefieren llegar, como se dice, es mejor Un buen arreglo, un buen un mal arre- arreglo que un buen pleito. un mal dicen arreglo por que un buen ahí. pleito. Sí, pero bueno, a doña Amparo yo le quiero hacer una claridad y es, cuando una entidad financiera a usted le hace una compra de cartera, pues ya, primero no tiene sino un único acreedor. Correcto. Los demás pues ya salen del proceso porque usted ya a ellos no les debe, solamente le debe a quien le compró la cartera. Y como le compró la cartera, usted ya está al día, significa que usted no está en mora. Pero le voy a explicar frente al tema de que si el acreedor antes tenía una cuota de 500.000, ahora no me va a recibir 150. Eso no es del todo cierto, doña Amparo, por una razón muy sencilla, y es que los acreedores tienen dos opciones: o aceptan el acuerdo de pago que la persona propone o se tienen que ir a liquidación. Por ejemplo, si usted tiene una casa, su casa sería su patrimonio, pero las entidades financieras no están interesadas en quedar todas. Usted tiene 5 bancos a los que le debe, 5 bancos y usted como copropietarios. Su casa vale 100 millones, un ejemplo, y usted debe 20 millones. En ese caso, ¿qué significa? Que si no aceptan su acuerdo de pago, el juez al momento de liquidar le entrega ese bien a todos los acreedores y a usted. Quedarían todos como copropietarios porque lo está adjudicando. Al banco no le interesa ni a la entidad financiera quedar como copropietario con usted. Segundo, el banco no tiene interés en recoger bienes porque el banco lo que es el necesita es negocio de ellos. liquidez, es el dinero. Claro. Entonces el banco prefiere muchas veces recibirle a usted ahora los 150.000 pesos y no los 400 que antes tenía, porque prefiere eso y no irse a un proceso liquidatorio. Además, el proceso liquidatorio se demora varios meses en los cuales la obligación va a estar quieta, muerta, sin intereses, porque una vez se presenta la solicitud, llegamos a la primera audiencia de negociación de deudas, los intereses se congelan de todas las obligaciones. Entonces el banco no está interesado en eso, prefiere recibir dinero, que es su razón de ser. Precisamente por eso el proceso de insolvencia es tan importante y tan interesante. Don Javier desde Jericó, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, gracias. Su pregunta, por favor. Sí, gracias. Para preguntarle a la abogada que me explique, por favor, qué incidencia tiene o qué tiene que ver el ser uno comerciante o estar registrado en Cámara de Comercio aquí con el tema a tratar, por favor. Gracias. La diferencia Muchas gracias. entre comerciante y persona natural para el tema que estamos tratando. Don Javier, la explicación es muy sencilla. La norma tiene por título insolvencia económica de persona natural no comerciante. ¿Por qué excluyeron a los comerciantes y a las personas jurídicas? Porque para ellos ya existe otra norma. Es decir, los únicos que no tenían la posibilidad de declararse en quiebra eran las personas naturales no comerciantes. Los comerciantes y las personas jurídicas sí tienen esa posibilidad ante la superintendencia. Entonces, la diferencia está en que los no comerciantes no tenían esa opción y a partir del 2012 ya la tienen, que es en esta ley. Vamos ahora con Luz desde el Poblado. Buenas noches. Muy buenas noches. Felicitaciones por su programa para participar. Claro, bien pueda. Preguntarle a la doctora, a usted es tan amable, vea. Es sobre la valorización que va de Medellín hacia Puerto de Río. Mi mamá tiene un predio en la vereda Monteloro.
les mandaron una valorización muy costosa en ese entonces. Ella no pagó la valorización porque la situación económica no le daba y muchas personas de allá de la vereda no la pagaron. Resulta que yo fui a la Alpujarra y mi mamá ya estaba en jurídico y está cobrando intereses y dicen que eso la deben de pagar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vueltas? Por favor me informan que es que mi mamá y la gente de allá no tiene recursos para pagar estas valorizaciones tan costosas. Muchas gracias. Nuevamente una pregunta muy similar a la del anterior televidente. Y es una sola deuda. ¿Hay cómo aplicar la insolvencia? También es importante tener en cuenta algo para el oyente, y es que existen varias clases de acreedores y que existe la prelación de créditos. En este caso, cuando uno debe un crédito fiscal, como es el crédito del que ella hace mención, cuando son impuestos, que son los fiscales en este caso, tenemos que tener presente que ellos no están autorizados, las entidades estatales no están autorizadas a hacer condonaciones en audiencias de conciliación de insolvencia, pero sí a diferir esos valores. ¿Qué es lo que se entraría entonces a mirar? ¿Cuál es el valor de la deuda y cuál es la posibilidad de esa deudora de pagarla? Teniendo en cuenta pues que tiene unos bienes, que tiene unos ingresos, o que no tiene los bienes o que no tiene los ingresos. Uno supone que tiene el bien porque si estamos hablando de valorización es porque tiene un bien inmueble, un predio. Entonces lo que se busca con esto es llegar a un acuerdo con el municipio que corresponda frente al tema de la valorización, pero frente a temas ya causados, porque los nuevos se tienen que estar pagando, como son pues los prediales que se vayan generando. Como sabemos que van a quedar muchas inquietudes sobre este tema, yo invito para que al finalizar el programa estén muy atentos, porque allí están los datos de la doctora Beatriz Arango Nieto, los teléfonos, para que ya ustedes después puedan ampliar un poco más la información. Vamos a ir a una corta pausa y ya regresamos. Sobre el proceso de insolvencia económica hay varios aspectos importantes para recordar. Tomen atenta nota. El proceso de insolvencia es una gran ayuda para quienes desean estabilizar su situación financiera y poder realizar sus pagos en un periodo sin intereses y acorde a su nueva situación económica, generando la opción de condonar intereses y rebajar capital. El proceso de insolvencia puede levantar embargos y detener remates judiciales, evitando que las personas pierdan sus bienes, puedan disponer de ellos y responder con ellos con el valor comercial y sin perder dinero en remates. Ahí están entonces los aspectos para recordar, y tenemos a don Gonzalo desde la ciudad de Bogotá. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Gracias por llamarnos. Inquietud, por favor. Mire, mi situación es la siguiente. Yo trabajé hasta el año 2003. En ese año que salí de trabajar, en realidad quedé viendo unas deudas por tarjetas de crédito a 2 bancos. Perfecto. En este momento no he vuelto a trabajar. Desde esa época no he vuelto a tener un trabajo estable. Correcto. Me llaman y me dicen que cómo les hago para pagarles. Yo no tengo absolutamente nada, ni carros, ni casas, nada, no tengo nada. ¿Qué tengo que hacer en ese caso para hablar con estos señores del banco? Muchas gracias, don Gonzalo de Bogotá, y nos da pie, doctora Beatriz, para que nos hable un poquito qué pasa con las centrales de riesgo cuando obviamente se da la circunstancia de estar allí limitado para hacer otras relaciones comerciales. Claro que sí. Don Gonzalo, lo primero que tiene usted que entender es: las entidades bancarias no van a dejar de llamarlo hasta que usted se ponga al día con los pagos. Usted en este momento no cuenta con un empleo para suministrar una cuota mensual y ponerse al día. ¿Qué significa? Que mientras usted no les pague a ellos, ellos van a seguir llamándolo. Someterse al proceso de insolvencia económica en su caso no tendría sentido para mí por una razón muy simple, y es que cuando uno se somete al proceso de insolvencia es porque va a hacer una propuesta de pago para que el banco baje esos intereses o los condone y deje muerta la obligación, en el sentido de que esa obligación por 5 años máximo no siga sumando intereses. Pero si usted no tiene propuesta al banco que hacerle de ninguna índole, ni un valor mensual porque me dice que no tiene empleo, ni unos bienes, yo casi que le podría decir a usted que los bancos lo van a seguir llamando, pero que usted va a terminar en las centrales de riesgos durante un tiempo hasta que la obligación prescriba o usted se ponga al día con ella. Los bancos no le van a embargar nada porque no hay nada que embargar. Es una obligación que usted tiene más que jurídica, pensaría pues que es una obligación moral. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a sus capacidades. Bueno, vamos con más televidentes.
porque obviamente esto de la insolvencia económica ha generado muchas inquietudes. Doña Consuelo, buenas noches. Juan Carlos, muy buenas noches. Gracias. Quiero participar, Juan Carlos, hace muchos días que estoy llamando porque quiero que así como traen casos de pensiones, de vejez, este caso es muy importante. Claro, esa es la idea. Sobre todo, yo quiero decir que yo tengo una cuenta muy grande con una cooperativa de papel. Entonces mi problema está en que me están sacando más de la mitad del salario. ¿Cómo hago yo? ¿Me puedo declarar insolvente para que me ayuden a que esas cuotas que me sacan mensuales no sean tan altas? ¿A quién debo de acudir? ¿El teléfono de la doctora o a dónde debo de ir? Doña Consuelo, muchas gracias. Aquí hay una situación y es que se ha denunciado mucho el tema de cooperativas de papel que le prestan también a pensionados y que parece que eso hay un problema. Yo pensaría que la televidente también, además de buscar la solución económica, buscar también, no sé, desde el ámbito penal, hacer las respectivas denuncias. Sí, pero es importante también aclararle que las cooperativas son los únicos que le pueden embargar el 50% del salario, lo cual es algo pues perjudicial evidentemente para la persona. Cuando uno se somete al proceso de insolvencia económica, una de las ventajas que tiene es que todos esos deducciones que se hacen por nómina, como en el caso suyo del salario, sea porque usted lo autorizó o porque tiene un embargo, la respuesta es se levantan, se quitan esos embargos. ¿Por qué? Porque a los acreedores se les tiene que pagar a todos, no solamente a uno y lo que quede para los demás. Y a doña Consuelo pues contarle que si desea se puede comunicar con nosotros al 300-773-8959 y con mucho gusto le explicaremos. Claro, y al final del programa va a estar el teléfono de la doctora Beatriz Arango para que tomen atenta nota y ya puedan hablar con más calma de los temas puntuales. ¿Qué más debemos tener en cuenta para los temas de insolvencia? Ya hemos hablado que deben ser más de deudas con distintos acreedores. ¿Qué otros aspectos? Claro, lo que me preguntabas acerca de las centrales de riesgos, es importante también que entendamos que las centrales de riesgos están para hacer un registro de aquellas personas que deben, para que las entidades financieras sepan a quién le prestan y a quién no le pueden prestar. Pero con el proceso de insolvencia económica, a diferencia de los otros procesos, una vez la persona llega al acuerdo y este acuerdo se cumple, sale inmediatamente de centrales de riesgos, cosa que no pasa cuando usted va directamente al banco, usted le paga y queda sancionado en las centrales de riesgos el mismo periodo de tiempo en el que estuvo en mora, máximo 2 años. En este proceso no hay sanción porque usted sale inmediatamente de centrales de riesgos. Lastimosamente, ya para cerrar el programa, muy poca gente conoce realmente sobre esta herramienta que tenemos las personas que en un momento dado no podemos cumplir con las deudas. Sí, la explicación es muy sencilla. A las entidades financieras no les interesa que esta norma se conozca. ¿Por qué? Porque es la única manera que tienen las personas de poder realmente pagar de acuerdo a su situación real, no a cuando hicieron el crédito. ¿Cuál es la idea con estos programas? Pues que los ciudadanos conozcan que tienen esta alternativa. Agradecemos a la doctora Beatriz Arango por estar con nosotros y vamos a estar muy pendientes con este tema de insolvencia económica. Muchas gracias. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este programa. Gracias para quienes nos ven en directo y para quienes nos ven a las 5:30 de la mañana. Un abrazo para todos.